Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexander Chungua y hoy le vengo a presentar eh, los efectos de la expansión crediticia bancaria sobre el sistema económico del capítulo 5 y a continuación vamos a hablar sobre la acción humana como conjunto de etapas subjetivas. Eh, Podemos decir que la acción humana es un comportamiento o conducta deliberada, ya que al actuar nosotros pues queremos alcanzar unos determinados fines, los cuales son muy importantes para nosotros. También llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que el actor da al medio en función del valor que el actor piensa que aquel medio le permitirá alcanzar. Y pues decía que los medios por definición han de ser escasos, puesto que si no fueran escasos pues no se los tendría en cuenta. Y también pues dichos fines y medios son el resultado de la esencial actividad empresarial del ser humano, que consiste en crear, en descubrir o darse cuenta de cuáles son esos fines y medios, eh, que para el actor son como la circunstancia de su vida, y pues una vez se los encuentre se hace una idea de los medios que cree que se encuentran al alcance pues para lograrlos. Y también pues seguidamente a ello se hace un plan, el cual pues es una ordenación personal de la información práctica que se posee y se va descubriendo dentro del contexto de cada acción. Y pues toda acción humana va dirigida a la obtención de un fin o de un bien de consumo que satisface las necesidades del ser humano. Pues esos fines eh, se han llamado un bien de consumo, bien económico de primer orden. Y pues para lograr dichos fines o bienes de consumo también es preciso haber pasado por una serie de etapas intermedias, las cuales se pueden llamar eh, bienes económicos de orden superior, como el primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Y podemos tener en cuenta que también el tiempo es una categoría de, de una ciencia económica inseparable del concepto de acción humana. La acción humana pues pretende alcanzar un objetivo y este pues al alcanzar nuestros objetivos dura tiempo, entonces pues podemos decir que cada acción humana que nosotros queramos realizar pues lleva su tiempo, lleva pues varios procesos, el cual es un tiempo que implica muchos factores. Y seguidamente encontramos como segundo punto el capital y bienes de capital. Los bienes de capital los podemos definir como las etapas intermedias de cada proceso de acción. También se puede decir que son los factores de producción que se, se incorporan, o se encarnan subjetivamente en una de las etapas intermedias de un proceso completo de acción. Los bienes de capital aparecen como la conjunción acumulada de tres elementos. El primero pues es los recursos naturales, trabajo y tiempo. Y la condición para producir los bienes de capital pues es el ahorro, y este ahorro pues solo es posible disminuyendo el consumo en relación a la producción efectuada. Y también pues vamos a definir el concepto de capital como el valor a precios de mercado de los bienes de capital. Y este valor pues es estimado por los actores individuales que compran y venden bienes de capital en un libre mercado. Y
continuamos la tasa o tipo de interés. Se denomina tasa o tipo de interés al precio de mercado de bienes presentes en función de los bienes futuros. El tipo de interés viene establecido como el precio que hay que pagar para obtener un número determinado de unidades monetarias con carácter inmediato. Pues aquí también podemos hablar de que en el mundo exterior los únicos importes directamente observables son el que podríamos denominar tipo de interés bruto y los beneficios contables brutos de la actividad productiva. El tipo de interés bruto está constituido por el tipo de interés natural más la prima de riesgo, que es una prima por la que la inflación o deflación esperada, es decir, que por el aumento o la disminución esperado en el poder adquisitivo. Y pues también hay que tener en cuenta que pues, el interés juega un papel clave a la hora de coordinar el comportamiento de los consumidores, ahorradores y los productores en una sociedad moderna. Y pues por último cabe resaltar que el tipo de interés de mercado tiende a igualarse a lo largo de todo el mercado de tiempo, estructura productiva, que también pues no solo es intratemporalmente, pues, es decir que unas, unas zonas u otras del mercado, sino que también pues es intertemporalmente, pues es decir que unas etapas productivas más próximas al consumo a otras que también son productivas más alejadas de él. Y continuamos con la estructura productiva. Esta estructura productiva se construye pues, principalmente por 5 etapas y ahí también se tienen en cuenta pues, unas consideraciones complementarias que es la, como primer punto la arbitraria selección del periodo temporal de cada etapa. Pues en primer lugar pues, es preciso señalar que la elección de la duración temporal de un año pues para cada etapa es puramente arbitraria y si se da pues se ha optado por la elección de un año y es porque ese ejercicio económico es más utilizado desde el punto de vista contable y empresarial. La segunda es la utilización del erróneo concepto de periodo medio de producción. Aquí pues los procesos de producción modernos son muy complejos, pues por lo que varían el número de etapas y la duración de las mismas. Pues ya que hay unas empresas, hay otras, pues todo periodo de producción tiene un origen determinado y no puede remontarse hacia otras indefinidamente pues en el tiempo, sino que para pues cuando hay cuando pues el empresario emprende la consecución de un fin, pues este constituye la etapa final del proceso. Como tercer punto, pues tenemos los bienes de capital fijo y bienes de capital circulante. Aquí podemos considerar que los bienes de capital fijo es cuando participan en el proceso productivo, el cual pues ya están como si terminados, mientras que los bienes de capital circulante están semi elaborados, los cuales pues están en un proceso intermedio de la producción. Y pues también podemos decir que tanto los bienes de capital fijo como los bienes de capital circulante son unas etapas intermedias de un proceso de acción que solo se culmina cuando el bien de consumo final satisface el deseo de los consumidores. Eh, Como cuarto tenemos el papel de los bienes de consumo duradero y en él pues podemos encontrar que estos permiten la satisfacción de las necesidades humanas durante pues, un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Y pues solamente también cuando se aprovecha estos beneficios se considera que se está en la última etapa. Y por último, la tendencia hacia la igualación de la tasa de interés de cada etapa.
Aquí pues los empresarios dedican su esfuerzo, su capacidad creativa, la inversión y aquellas actividades en las que se obtengan unos beneficios más elevados, retirándolo de aquellas que no tengan tantos pues, beneficios. Y seguidamente tenemos crítica a las magnitudes utilizadas por la contabilidad nacional. Pues aquí se debe de prestar atención lo que pues, es importante estudiar, lo que es el ahorro y la inversión bruta, porque pues, si nos centramos exclusivamente en el estudio de la evolución de las magnitudes contables, como pues, es el ahorro y la inversión bruta, pues quedan. Y pues digamos que si no nos concentramos en lo que es importante, como lo importante pues que es estudiar en esto es el ahorro y la inversión bruta, eh, lo demás pues quedaría oculto y pues es por ello que nosotros debemos de ser como críticos en las tradicionales magnitudes de la contabilidad nacional. Aquí se colocaba un ejemplo, ¿no? Decía que el Producto Nacional Bruto, pues a pesar de llevar el apellido bruto, no refleja de forma alguna la renta bruta que se gasta a lo largo del ejercicio en toda la estructura productiva, ya que por un lado se oculta la existencia de diferentes etapas en el proceso productivo y por otro lado pues no recoge el gasto bruto monetario total que se produce en todas las etapas o sectores productivos de la economía. Y también nos decir que el Producto Nacional Bruto eh, incorpora también pues, el valor de las ventas de bienes de capital fijo, como los inmuebles, los vehículos industriales, las maquinarias, las herramientas, que se venden a usuarios finales siendo considerados bienes finales. Y las cifras tradicionales de la contabilidad nacional tienden pues, a eliminar la importancia protagonista de que las etapas intermedias tienen en el proceso productivo. Y seguidamente tenemos el efecto sobre la estructura productiva del incremento del crédito financiero con un cargo a un aumento previo del ahorro voluntario. Aquí pues podemos encontrar tres formas distintas del proceso del ahorro voluntario. En primer lugar, eh, se da por los capitalistas, los cuales deciden a partir de un determinado momento modificar la proporción en la que venían reinvirtiendo los ingresos derivados de su actividad productiva. En segundo lugar, eh, aquí podemos encontrar pues, que los propietarios de los factores originarios de producción deciden no consumir. Y en tercer lugar está no solo los propietarios, sino que también los capitalistas, en la medida que perciben renta neta en forma de beneficios contables, deciden no consumir el importe de sus ingresos, sino que ellos deciden dedicar una parte a prestarlo a los capitalistas para que pues, se emprenda una ampliación de sus actividades. Y acá pasamos a los efectos del ahorro voluntario sobre la estructura productiva. Y pues el crecimiento del ahorro da lugar a una disparidad entre las tasas de beneficio de las distintas etapas de la estructura productiva, lo que lleva a que las empresas disminuyan la producción inmediata de bienes de consumo y la incrementen en etapas más alejadas del mismo. Eh, También pues es preciso comprender que la disminución en la inversión en el sector de bienes de consumo que tiende a ser provocada por las pérdidas contables, lo que da lugar es el incremento del ahorro voluntario.
Pues aquí podemos, podemos dar como se puede dar una cierta ralentización en la que llega el mercado de nuevos bienes de consumo. Esta ralentización continuará durante el tiempo que sea necesario hasta pues, que se comience a llegar al mercado la cantidad mayor de bienes de consumo que tiene origen en la mayor productividad que se derivan en cuanto pues, al aumento de la complejidad y el alargamiento del número de etapas del proceso productivo. Eh, También nos decía que el efecto de la disminución del tipo de interés sobre el precio del mercado de bienes de capital. Aquí, pues el incremento del ahorro voluntario en igualdad de circunstancias da lugar a una disminución en el tipo de interés. Y también encontramos el efecto Ricardo, que produce un efecto inmediato sobre el nivel de los salarios reales. Esto hace que sea interesante para empresarios. Este efecto indica porque pues, los empresarios reaccionan ante un aumento de ahorro voluntario, incrementando su demanda de bienes de capital, eh, invirtiendo en nuevas etapas más alejadas del consumo final. Y, y pues cabe, cabe mencionar pues, que el efecto Ricardo también pues, es una de las razones de la naturaleza microeconómica, pues que explica por qué los empresarios reaccionan ante un aumento de un ahorro voluntario incrementando pues, su demanda de bienes de capital e invirtiendo en nuevas etapas más alejadas del consumo final. Aquí pasamos al efecto de la expansión crediticia sobre la estructura productiva. Nos decía que que el alargamiento de la estructura productiva tiene su origen en que los bancos son capaces de introducir en el sistema económico el nuevo dinero que crean de la nada y conceden pues, en forma de crédito, reduciendo temporalmente el interés. Y cabe recordar que el alargamiento sostenido de la estructura productiva solo es posible si se ha producido el ahorro en función de la demanda final de los bienes de consumo. Y seguidamente encontramos la reacción espontánea del mercado en la expansión crediticia. Aquí, como primer punto, la subida del precio que hay que pagar por los factores originarios de producción. Esta subida pues hace que el costo de los nuevos proyectos de inversión se acaban de iniciar y lo cual pues empiezan a alzar. Como segundo punto, la posterior subida en el precio de los bienes de consumo. Después de un periodo pues más o menos largo se empieza a incrementar el precio en los bienes de consumo, mientras que el precio de los servicios de los factores originarios no aumenta. Las razones se deben pues a causa de estas razones se deben a, por tres causas. La primera es el crecimiento de la renta monetaria de los factores originarios de producción. La segunda es que hay que tener en cuenta pues, que el alargamiento de los procesos productivos y la mayor demanda de factores originarios de producción en las etapas más alejadas del consumo final produce a corto y mediano plazo una ralentización en la producción de nuevos bienes y pues, los servicios también de consumo. Y en tercer lugar es preciso mencionar que el efecto del incremento en la demanda monetaria de bienes de consumo tiene su origen en la aparición de beneficios empresariales artificiales como, como resultado pues, del proceso de la expansión crediticia podemos encontrar todo esto. Y pues no siendo más, esto es como
lo que encontramos en el capítulo 5 del libro. Y muchas gracias.